Buenos días, niños. Estamos en nuestra clase de lenguaje, en nuestra clase número 99. Y el objetivo de la clase de hoy es comprender la función de los verbos, manteniendo la concordancia con el sujeto. Ya hemos estado trabajando verbos y adverbios, y ahora vamos a trabajar la concordancia con el sujeto. Estamos en clase completa, por lo tanto trabajamos en conjunto. Lo que la Mí les dejó de tarea en la plataforma. Sí, recuerden que tenemos que apagar la cámara cuando la Miss presenta porque somos muchos. Y al tener tantas cámaras prendidas, hace tardío el proceso y demoroso. Les doy las gracias por estar conectados, como todos los días. Vamos entonces. Abrimos nuestro libro, página 168. Ya. Tenemos lápiz, porque tenemos que partir con esta primera actividad. Ya, antes de comenzar de lleno con lo que tenemos que, vamos a partir haciendo lo que se nos pide ahí, en donde tenemos dos columnas. En la columna A y columna B, ¿ya? Tenemos que tratar de unir la columna A y la columna B. Y la idea es que sea coherente, que tenga sentido la oración que vamos a formar. Háganlo ustedes solito primero y luego se los pido. Mientras voy a buscar a alguien que viene llegando. Listo. Listo, Miss. Listo. Listo, Miss. Listo, Miss. Alguien, escuché que venía, pero no lo veo. Ahí se ve el video de la democracia. ¿Cómo? Que ahí se ve el video de la democracia. ¿El video de qué? De la democracia para historia. Ah, sí, es que tenía todo listo para la clase de historia. Ya, niños, ¿estamos? Sí, Miss. Estamos. Sí, Miss. ¿Quién me dice la primera? Los aviones, ¿con Yo, qué? Miss, con Javieres. Ana Constanza, los aviones. Vuelan por los aires. Ya las vamos a unir y luego las vamos a leer, a ver si quedaron coherentes. María y yo. Yo, Miss Amparo. Yo, Miss Amanda Catalán. Ya, Amparo, María y yo. María y yo iremos a la isla de Pascua. Ya, las vamos a unir. Yo, Miss Ignacio García. La Renata. Yo, Miss Ignacio García. Ignacio, la paciencia. Ayuda a hacer las cosas bien. Y por último, Yo, Miss. Renata, Amanda Catalán. Renata Garrido. ya Renata. ¿Cuál? La última. última. Tú me caes bien. Ya, estemos atentos. Vamos entonces, veamos si tiene coherencia. Los aviones vuelan por los aires. María y yo iremos a Isla de Pascua. La paciencia ayuda a hacer las cosas bien. Tú me caes bien. ¿Tiene coherencia? ¿Tiene sentido? Sí. Sí, Miss. Ok, entonces para partir vamos a recordar que las oraciones ya están formadas por un sujeto y un predicado. ¿Recuerdan eso? Sí, Miss. Sí, perdón. El sujeto es
entonces la parte de la oración en donde se realiza la acción, ¿ya? El sujeto es quien realiza la acción, el sujeto es de quien se habla, y el predicado es la parte de la oración que nos dice qué está haciendo ese sujeto, ¿ya? Y en el predicado vamos a encontrar entonces el verbo, siempre, la acción. Repito, el sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto. Y en el predicado vamos a encontrar el verbo, la acción, lo que hace el sujeto. Entonces, lo que hicimos acá fue unir el sujeto con el predicado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para formar una oración. La oración tiene sujeto y tiene predicado. Para que sea oración, ¿ya? Si no, es una simple frase. Las oraciones tienen sujeto y tienen predicado. En el predicado vamos a encontrar el verbo. A ver, vayan diciéndome ustedes acá. En iremos a Isla de Pascua, ¿cuál es el verbo? Iremos. Iremos. Muy bien. El verbo ir. Bien, ¿cuál es el verbo? Ir. Ayuda a hacer las cosas bien. Hacer. 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 Ayudar. Hacer. Me caes bien. Caer. Caes. 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 Vuelan por los aires. Vuelan. Vuelan. Entonces, todo lo que está acá es el sujeto, todo lo que está acá es el verbo. Y al unirnos, al unirlos, formamos una oración. ¿Ya? Es importante saber. Ya, y cuando hablamos de concordancia, ¿de qué estamos hablando cuando hay una concordancia? ¿Qué es concordancia? De acuerdo. Que, ¿cómo se llama? Tiene sentido, tiene lógica. ¿Ya? ¿Qué más puede ser concordancia? Cuando yo le digo, por ejemplo, sí, concuerdo contigo, ¿eh? ¿En qué momento ocupamos la palabra concordancia? Sería que concordancia entre sujeto y verbo, que los dos van juntos. ¿Ya? Así. Muy bien. Tiene sentido, tiene lógica, ¿cierto? Cuando hablamos, decimos, por ejemplo, los aviones, me cae bien, tiene sentido ahí. Niños, alguien está cantando. Los aviones me caes bien. ¿Tiene sentido? No. 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 Tú iremos a Isla de Pascua. ¿Tiene sentido? No. No. No, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de concordancia, hablamos de que tiene que tener lógica, tiene que tener sentido, tiene que ser coherente. ¿Y qué tiene que ser coherente? Tiene que ser coherente el sujeto con el predicado, ¿cierto? Y muy importante acá es el verbo, ¿ya? Porque si yo digo los aviones vuelan por los aires, ¿tiene sentido? No, Miss. Tampoco tiene sentido. No tiene sentido. Tengo que fijar en que sea concordante el sujeto y el predicado, pero por sobre todo me tengo que fijar en el verbo, ¿ya? Que el verbo sea coherente con el sujeto. Que también, ¿cómo se llama? Que tenga un verbo, porque si no tiene un verbo no sería sería una frase.
Claro. Entonces, acá está lo que la Miles dijo. Como ya sabrás, dice, las oraciones están formadas por un sujeto y un predicado. Ahí tenemos el sujeto y tenemos el predicado. ¿Qué hicimos acá? En el ejercicio anterior, la columna A contiene los sujetos, lo que les había dicho la Miss, y la columna B, sus predicados. Sí. Estos se unen a través de un verbo, ¿ya? Entonces, la clave son los verbos. Por ejemplo, dice, observa, esos barcos navegan por el océano. Esos barcos navegan por el océano. El sujeto, esos barcos, ¿de quién estamos hablando? De esos barcos. Y el predicado es lo que hace el sujeto. ¿Qué hace el sujeto? Navegan por el océano. Muy importante dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? Es decir, del sustantivo. Ese es el núcleo, es la parte central del sujeto, que sería barco. La parte central del predicado, el núcleo, sería el verbo. Esto ya lo hemos visto en cursos anteriores. Estamos recordando. Cuando hablamos de núcleo, hablamos del centro, de lo principal, de la base. Entonces, dentro del sujeto, el núcleo, la parte principal, es el sustantivo aquí. La parte principal del verbo, o sea, del predicado, perdón, es el verbo. Ese es el núcleo. Esto no lo podemos olvidar. Entonces, tenemos sujeto y predicado. El sujeto es de quien se habla y el núcleo del sujeto es el sustantivo del cual estamos hablando. El predicado es lo que se dice sobre el sujeto y en el predicado vamos a encontrar el verbo y el verbo es el núcleo. Es la parte principal del predicado, ¿ya? Eso tenemos que guardarlo en nuestra cabecita para que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros nos demos cuenta que en una oración el sujeto y el verbo deben ser concordantes, deben ser coherentes. Miss, Dígame. ya terminé la tarea. ¿Me puedo salir o no? ¿Quién está hablando? Yo, el Patricio. Es que Patricia me está hablando desde la mañana que te vas a salir y que ya hiciste la tarea. Nosotros ahora estamos haciéndola en Ah, conjunto. no, es que no la había terminado, me faltaba escribirlo Sí, una parte. que usted decide lo que va a hacer, mi amor. Porque yo estoy explicándole a los compañeros Ok. Ya. y todavía no revisamos la tarea porque estamos recién viéndolo. Ya, entonces lo que les estaba diciendo que es súper importante que dentro de la oración, lo que les decía yo acá, y como les decía, por ejemplo, les puse el ejemplo de los aviones vuela por los aires, ahí ya no hay concordancia porque el verbo no es coincidente, no tiene lógica el verbo con el sujeto. Entonces, primero tenemos que saber identificar el sujeto, luego saber identificar el predicado. Y dentro del sujeto, que el sustantivo es el núcleo, y dentro del predicado, el verbo es el núcleo. Todo esto tiene que coincidir, tiene que ser concordante. Eso cuando hablamos de concordancia entre sujeto y verbo, estamos hablando que tienen que coincidir, tienen que tener sentido, tienen que ser coherentes. ¿Ya? Dice, por ejemplo, acá, María y yo iremos a Isla de Pascua. Ya coincide entonces, aquí hay concordancia. ¿Por qué hay concordancia? Aquí otra clave es fijarme en de qué estoy hablando. Estoy hablando de nosotros, que es la primera persona plural.
nosotros, y el verbo iremos corresponde también a la primera persona plural. Decimos nosotros iremos. ¿Ya? ¿Por qué es importante hablar de la concordancia, niños, entre sujeto y verbo y todo lo que estamos hablando? A ver, ¿para qué nos sirve? Para tener una idea, por ejemplo, para llegar a la universidad o también en el futuro, y así escribir, ¿cómo se llama? Concordancia, concordancia, así que se entienda. Y ahí, por ejemplo, en el trabajo, ahí tú tengas que hacer un documento y para esto te sirve, para hacer, ¿cómo se llama? Tus proyectos ordenados y así. Muy bien. Gracias, Mati. ¿Alguien más? Yo, Miss Aurora, Aurora. nos sirve aprenderlo porque son palabras que usamos al día a día y hay que decirlas bien para más grandes, como dice Matías. Muy bien. Entonces, exactamente, para que nuestro mensaje se entienda, tiene que ser coherente, tiene que ser concordante. ¿Ya? Uno, ese ejercicio lo va haciendo aquí de manera inconsciente en el cerebro. Uno trata de ordenar las ideas y que sean concordantes. Uno lo está diciendo así como, a ver, el sujeto es este, el predicado es este, y el verbo y el núcleo, y ya, y lo digo, ¿cierto? Esos son ejercicios que va haciendo nuestro cerebro de manera inconsciente, tratando de ordenar las ideas, y acá lo estamos haciendo de manera consciente. Acá yo les estoy diciendo lo que tenemos que hacer para poder entregar un mensaje correcto, ya sea de manera escrita o de manera oral. Ya no solo de manera escrita, sino que también de manera oral. Cuando nos comunicamos, tenemos que utilizar la concordancia, ¿ya? Generalmente lo hacemos, pero no somos conscientes de eso. Ya, yo digo, tú me caes bien. Uno lo hace, lo dice, lo piensa y lo dice. Si no lo pienso, ahí puedo entregar un mensaje erróneo, ¿cierto? Y hablaríamos como indio, como la Miles dice, tú caerme bien. Como alienígenas. Claro, o como indio. Sí, Por ejemplo, si tú estás pensando en otra cosa y después a mí siempre me pasa, pero no en forma oral, sino que con otras cosas. Por ejemplo, yo estoy pensando en otra cosa y me dicen, Mati, pásame una cuchara. Y yo, no sé, por ejemplo, yo abro el refri y mientras las cucharas están en un mueble, entonces Claro. a veces me pasa eso que yo me confundo y pienso en otra cosa. Claro. Entonces, para entregar, eso es lo que estamos hablando. Bueno, no solo para la universidad, sino que también para poder relacionarnos con otras personas, uno tiene que hablar de una manera coherente, concordante, para que nos podamos comunicar bien y nuestro mensaje se pueda entregar de manera correcta. Entonces, ya sea escrito, acuérdense que la mí siempre les dice, imagínense uno escribe una carta y tiene faltas de ortografía, uno le pone las comas, uno le pone los puntos. Y yo con una amiga nos escribimos cartas así, nos vamos dejando en una en una. Muy bien, Y uno a veces me pasa que uno lo lee, uno le escribe nomás y lo cierra y listo y lo manda, pero no ve si lo escribió bien o mal. claro. Y después tu amiga lee la carta y dice, uy, ¿qué me habrá querido decir? Por ejemplo, y no lo entiende, ¿cierto? Sí, yo siempre lo que tengo que hacer es ya escribir todo y tengo que ver si lo escribí bien o mal, para que Exacto. se entienda. a mí me pasa que pienso lo que escribo, pero no lo escribo. Una frase no la escribo, solo la pienso. Ya. Bueno, este es un muy buen ejercicio que estamos haciendo ahora porque estamos haciendo conscientes de lo que en el fondo hacemos nosotros y debiésemos hacer, ¿ya? Que es pensar en un sujeto, en un predicado
y que estos coincidan, que esto tenga lógica para poder transmitirlo. Y como les decía, y no hablar como alienígena ni como indio, como decía la Amanda, y nos podamos comunicar de manera correcta, ya sea oralmente y de manera escrita. Por eso es que estamos trabajando esto. Ya tiene todo lo que aprendemos en algún momento nos va a servir, ¿ya? Yo intento de que ustedes puedan entender cuándo nos sirve esto. ¿Cuándo nos sirve? Nos sirve cuando tenemos que escribir, cuando tenemos que hacer proyectos, como dice el Matías, cuando tenemos que comunicarnos, ¿ya? Y para poder entregar un mensaje correcto y claro. De repente hay personas que no se les entiende nada porque no están haciendo este ejercicio, ni de manera inconsciente ni de manera consciente. ¿Se entiende? Sí, Miss. Ya. Súper importante también que el sujeto puede estar al principio o puede estar al final. Bueno, esto ya lo hemos visto, lo estamos solamente recordando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, Pedro salió a caminar por la isla. Pedro es el sujeto, predicado salió a caminar por la isla. También puede estar al final. Y yo puedo decir, salió a caminar por la isla Pedro. Y es correcto también. Predicado, sujeto. Y también puedo decir, por la isla Pedro salió a caminar. Así que el sujeto puede estar al principio, puede estar al final o puede estar al medio. Y todo lo que está alrededor entonces sería predicado. Y puede ser así. ¿Ya? Ojo con eso, porque uno, no sé, entiende en primero básico si sujeto predicado, el sujeto está acá, predicado está acá. No. El sujeto puede estar en cualquier parte. Lo importante es identificarlo. El sujeto es quien hace la acción. ¿Ya? Ok, Miss. Entonces, el predicado y el sujeto pueden estar en distintas partes, pero tiene que ser coherente. Por ejemplo, Exacto. pero no puede, y tampoco puede faltar ninguno de esos dos. Claro, exacto. Tiene, muy bien. Puede estar en cualquier parte, pero tienen que ser coherentes. Muy bien, Matías. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, Pedro, salí a caminar por la isla. Ahí no está siendo coherente. O salieron a caminar por la isla Pedro. Tampoco es coherente. O por la isla Pedro, caminar salió. Tampoco es coherente. ¿Ya? Lo importante acá es que sepamos identificar cuál es el sujeto y cuál es el predicado para ver si están coherentes o no. Vamos a poner en práctica esto. ¿Les parece? Ok, Miss. Ya. Vamos entonces con el ejercicio. Dice, lo van a hacer solitos y luego me lo van a decir. Subraya con diferentes colores el sujeto y el predicado. ¿Ya? Vamos a buscar entonces acá en cada una de las oraciones cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Háganlo ustedes solitos y me van diciendo listo. 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 Listo, Miss. Listo. Listo. Listo, Miss.
¿Ya, niños? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Ya. Miss. Sí, Miss. Sí. Perfecto, vamos viendo. ¿Qué me quiere decir la primera oración? Yo, la Renata. Aurora. Ya, Aurora. Nosotros haremos el tour en bicicleta. ¿Cuál es el sujeto? Nosotros. Sujeto y predicado, entonces haremos el tour en bicicleta. No, mejor lo voy a hacer de otra forma porque si no me va a quedar todo amontonado. Espérame un poquito. No vamos a entender nada. Ya. Las aves de la isla de Pascua son muy coloridas. ¿Qué me va a decir esa oración? Yo, Miss. Ya, Matías. El sujeto son las aves de la isla de Pascua. El sujeto. El predicado, entonces, son muy coloridas. Colorido. Vamos. ¿Qué me va a decir? Tus consejos me ayudan siempre. ¿Qué me va a decir esta expresión? Vamos, vamos. Estamos para aprender. Si nos equivocamos, no importa, corregimos. ¿Nadie la hizo? ¿Y cómo me dijeron listo, listo? Miss, yo se la doy. Yo se la doy porque yo sé. Tus consejos son el sujeto. Muy bien, Y el predicado me ayuda siempre. muy bien. Yo, profe. Miren, ¿de quién se habla? De tus consejos. ¿Qué se dice? Que me ayudan siempre. Eso es. Sí, recuerden que el sujeto no es una persona. El sujeto es un sustantivo. Que puede ser el nombre de una persona. Yo, profe. En este caso, dice tus consejos. Y yo me tengo que hacer la pregunta, ¿de quién se habla? Esa es la clave para identificar el sujeto. No es que tenga que decir un nombre acá, chicos. Y miren acá el sujeto. ¿De quién se habla? De las aves de Isla de Pascua. Todo eso es sujeto. Miss, a mí no me deja activar el micrófono, pero iba a decir las aves. Ok. Así que revisen si lo hicieron bien esa. Y si nos equivocamos, no importa, porque aquí corregimos Yo, profe. y aprendemos. Vamos con la siguiente. La próxima semana viajarán Javiera y Tamara. ¿Quién me lo va a decir? Amparo Vergara. Yo. Yo, Miss. Ya, Matías. Javiera y Tamara mm, es el sujeto y lo demás es el predicado. Muy La bien. próxima semana viajarán, es el predicado. Muy bien. Muy bien. Javiera y Tamara es el sujeto y predicado la próxima semana viajarán. Muy bien. Vamos con la 3. Dice, un amigo investigó sobre Isla de Pascua y te pide ayuda para revisar su texto. Encierra, miren qué entretenido esto. Aquí hay un texto que tiene errores. Así que vamos a encerrar los errores y vamos a escribir cómo debiese ser lo correcto. ¿Dónde? En el cuaderno. Así que por eso a mí les pidió el cuaderno como material en la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, primero encerramos los errores y una vez identificados los errores que existan ahí de concordancia, tomamos el texto y lo escribimos correctamente en nuestro cuaderno. ¿Ya? Vamos entonces.
Y colocamos en nuestro cuaderno la fecha de hoy, viernes 23 de octubre, clase 99. Y el objetivo es comprender la función de los verbos manteniendo la concordancia con el sujeto. Se los voy a escribir en el chat, ¿ya? Primero veo los errores y luego escribo este mismo texto completo en el cuaderno de lenguaje de manera correcta. Y escribimos entonces viernes 23 de octubre. Clase 99. Y objetivo, comprender la función de los verbos manteniendo importancia de la sociedad. Ya. Actividad 3, página 169. Entonces tengo que reescribir el texto de la isla de Pascua en mi cuaderno de manera correcta. ¿Estamos claros? Sí, falta poco para la clase Sí, siguiente. Miss. Ya, los espero. Listo. Los espero. Me dicen. Profe, Dígame. yo he encontrado errores. Sí, sí tiene errores.
Hay que cerrar los errores y luego reescribir este texto en el cuaderno. Pocos, pero tiene. Yo no lo escribí en acuerdo, no solamente que lo escribí encima como si estuviera corregido. Ya, la idea es que hay que escribirlo en el cuaderno de manera correcta, todo el texto, como lo escribí en el chat. Pongo la fecha en el cuaderno, pongo el número de la clase, el objetivo y desarrollo la actividad en el cuaderno. Mis ya lo estoy escribiendo en el cuaderno y los que cambié lo voy a subrayar para que se noten más. Ok, muy bien. ¿Estamos, niños? Una mía me falta un poco. Listo, Miss.
Dígame. Estamos listos. ¿Estamos listos, niños? ¿Todos? Vamos viendo entonces. No, ¿No? listo, Miss. Ya, niños, vamos. Dice, entonces, ¿quién me va a leer el texto? Yo ¡Qué me- lento, Miss! Ya, Enzo, no te había escuchado. Ya. Ya, pero léame el texto que está acá. No, ¿Cómo sí, está? ya sé. Ya, vamos a ver. Ya. La historia de la isla de Pascua tiene algunos misterios no resueltos. Muchos especulan acerca de los orígenes de esta civilización y allí sus habitantes construyeron esos espectaculares monumentos de piedra conocidos como los Moais. Realmente, muy poco sabemos con certeza sobre los orígenes del pueblo Rapa Nui, cuándo empezó la isla a ser poblada y desde dónde llegó sus primeros habitantes. Ok. Enzo, ¿cuáles son los errores que encontraste tú en este texto? Ya que el error que más yo vi fue el de los misterios. ¿Ya? ¿Dónde tengo que encerrar entonces? ¿Qué? ¿Qué tengo que encerrar entonces? Lo, la, la, la isla de Pascua tiene algunos misterios no resueltos. Ya. ¿Qué es lo que tengo que encerrar? ¿Qué es lo que está mal escrito ahí? ¿Qué no concuerda? ¿Qué palabra no concuerda ahí? Enzo, La, o sea, la palabra que yo no, para mí fue la que más no tenía sentido fue que los habitantes construyeron esos espectaculares monumentos de piedra conocidos como los Moais. ya, pero mira, dentro de la primera oración que tú me Ya. leíste, Enzo, hay una palabra que no concuerda, que está mal escrita, que no tiene sentido. Mira, Pero, profe, ¿pero de cuál? ¿De arriba o de abajo? Yo sé cuál es. niños, en la Yo primera... también, profe. La ¿cuál es José la primera? Bravo. A ver, calma, También, profe. calma. ¿Cuál es la primera línea? La historia de la isla de Pascua tienen algunos misterios no resueltos. Yo, profe Vicente, yo sé cuál es el error. Yo sé cuál también. Le está preguntando al Yo sé ¿cuál es el error, el Vicente? Dejen de que la Miss lea.
Entonces, en esa primera línea hay una palabra que no concuerda, Enzo. ¿Cuál es? ¿Qué, Miss? ¿Cuál palabra no concuerda ahí? Está mal escrita. En la primera línea. Ya dije la del misterio. Esa es la que dice, de la isla de Pascua tiene algunos misterios no resueltos. Ya, pero mira, léelo de nuevo, Enzo. Léemelo en voz alta. La Pero historia. no sé cuál es el error, Vicente. Sí, sé que varios lo saben. Quiero que el Enzo se dé cuenta. Enzo, léame de nuevo la primera oración. ¿Qué? Léame la primera oración. La historia. La historia de la isla de Pascua tiene algunos misterios no resueltos. Mira, la historia de la isla de Pascua tienen algunos misterios no resueltos. ¿Tú encuentras que es correcto todo lo que yo leí ahí? Hay un error. ¿Cuál será el error? A ver, Vicente, ¿qué quiere decirme cuál es el error? Para que le mostremos a Enzo. ¿Profe qué? ¿Cuál sería el error que encontraste en la primera línea para que le mostremos a Enzo? Que tengo. O sea, que tienen. Porque tendría que ser tiene. Exacto, ahí está Enzo. Ese es el error. Porque si, No porque no es coherente. La historia de la isla de Pascua tienen, ¿por qué no es coherente? Porque estoy hablando de muchas islas de Pascua. Y ahí estoy hablando solamente de una, y ese no concuerda. ¿Cómo debiese decir entonces? La historia de la isla de Pascua tiene algunos misterios no resueltos. Exacto, ese es el error en esa primera línea, Enzo. ¿Te diste cuenta? No, sí, ya me di cuenta. O sea que yo estaba Lo leíste, dudaba un poco. ¿viste? Lo leíste rápido. Tiene que decir tiene, no tienen. La historia O de sea que Pascua tiene. Ya, seguimos con la siguiente línea. ¿Quién me la va a leer? Yo, Miss Aurora. De Aurora. Muchos especulan acerca de los orígenes de esta civilización. Allí sus... La otra línea. No, no importa. Pero en esa línea, ¿hay algún error? No, No. no. Ya, sigamos entonces con la siguiente hasta el punto. Allí sus habitantes construyeron estos espectaculares monumentos de piedra conocidos como Moai. Ya, gracias. No hay ningún error hasta ahí. No. ¿Quién va a leer el siguiente? La última parte, ¿quién me la va a leer? Yo, Miss. Ya, vamos. Realmente muy poco sabemos con certeza sobre los orígenes del pueblo Rapa Nui, cuando empezó la isla a ser poblada y desde donde llegó sus primeros habitantes. Ya. ¿Hay algún error? Sí, Miss. ¿Cuál? sí, profe. El de llegó es llegaron. Tipo, porque llegó significa uno. Sí. Exacto. Y también hay otro error. ¿Cuál? Dice muy pocos sabemos con certeza. Debería ser muy pocos con este. Espérame. Veamos. Ahí está. ¿Cierto? Tendría que ser llegaron. Ah, no. Está bien acá, Aurora, porque que habla de muy poquito, que es muy poquito lo que sabemos. Ah, ya. Yo entendí como la otra versión. Claro. Yo tengo familiares que viven en Rapa Nui. ¿Sí? Sí. Y también he ido. Real, entonces, sí, a mí también me gustaría mucho conocerlo. Ahí está entonces el texto coherente. Ya tenía poquitos errores, solo dos.
Pero ojo, porque algunos no se dieron cuenta de los errores porque lo leyeron muy rápido y no fueron siendo conscientes de cada palabra. Así que ojo, cuando leemos tenemos que leer comprensivamente, palabra por palabra, porque si leemos rápido, todos podemos leer, pero comprensivamente hay que tomarse un tiempo ahí. ¿Ya? Porque si lo leo rápido no me doy cuenta. Yo digo, la historia de la isla de Pascua tiene algunos misterios no resueltos y no me doy ni cuenta de que eso es incorrecto. Ojo. Ya, chicos. Ya. Espérenme un poquito, no se vaya. Ya. Entonces, vimos concordancia entonces, la importancia de que tenga sentido, ¿cierto? Nuestro mensaje, lo que queremos escribir, lo que queremos decir. Identificando el sujeto, el predicado, ¿cierto? Lo coherente que tiene que ser para que pueda concordar con el verbo. Por sobre todo, para ayudar a mirar esa concordancia. Ya, chicos, recuerden que les pedí a 2 compañeros que se quedaran un ratito y nos vemos. Adiós.